Vea, esta pregunta 19 no presenta dibujo, entonces hay que saber interpretar lo que dice el texto. Entonces, en el momento en que dice un cono circular recto, de inmediato usted dibuja un cono circular recto. Yo lo voy a dibujar, obviamente, para que quede claro de qué figura estamos hablando, pero usted puede contestar la pregunta sin dibujo, ¿ok? Es decir, si usted dice, no, no, profe, yo no ocupo dibujar nada. Esas preguntas para mí son fáciles. Entonces, tranquilo, no hay ningún problema. Sin dibujo ni nada, usted la contesta. ¿De acuerdo? Por eso no hay ningún problema. Ahí está, un cono circular recto y un plano se intersecan. Vamos a ver cómo interseca el plano. Dice que si el plano no pasa por el vértice, que ya sabemos que no pasa por el vértice del cono y es perpendicular al plano de la base. Entonces, perpendicular al plano, ¿verdad? Perpendicular al plano de la base. Entonces, vea cómo hace el corte, pongámoslo en otro color. El corte es así y no pasa por el vértice. ¿Ves? No pasa por el vértice, pasa por un ladito. Es perpendicular a la base y hace esto. Perpendicular a la base. ¿Qué decíamos cuando hablábamos de perpendicular? ¿Qué era? Per. ¿Cuál de las cuatro palabras tienen per? Pérbola, profe. Correcto. La palabra que dice per es la C y esa es la respuesta correcta. Per, aquí está el per. Vamos a subrayar los dos per. Per, entonces ahí está la conexión. Listo. Sin ningún problema. Lo que se forma con un plano perpendicular a la base es una hipérbole. Genial y excelente. ¿Vieron qué fácil? Entonces acordémonos de ese detallillo. Si no ven la rayita, entonces repíntelo mejor, un poquito más. Hágale así como un círculo, pero sí, como un circulito. Háganle como un circulito aquí y un circulito aquí y obviamente señalen de la base, ¿verdad? De la base del cono. Perpendicular a la base del cono es una hipérbole. Muy bien. Ahora dice la 20. Una esfera. Ah, una esfera. Dibujemos una esfera. Dibujaremos una esfera. Ahí está la esfera. La dibujo aquí arriba porque ahí tengo campito, ¿verdad? Pero corresponde a la pregunta 20 lo que vamos a responder. Dice que una esfera cuya medida de diámetro es 104. Vea, el diámetro es 104, pero si usted prefiere, no ponga el diámetro, ponga el radio. Entonces usted dice, bueno, me están dando el diámetro, no hay ningún problema. Yo pongo aquí que el diámetro mide 104, pero lo que a mí me interesa representar aquí no es el diámetro, sino el radio. Entonces usted pone el radio, pongámoslo en R mayúscula, porque es de la esfera, ¿verdad? R mayúscula, que es el radio de la esfera, mide la mitad del diámetro. Mide la mitad del diámetro. Entonces 104 entre 2. ¿Cuánto le da eso? 104. 52, profe. 52. Entonces vea donde usted va a dibujar eso. Dibuja el radio así, inclinado, ¿verdad? Porque usted se supone que un corte va a ser allá arriba. Y a ese radio usted le va a poner 54. ¿Ves? Usted va agregando los datos de un solo cuando los va leyendo. ¿Por qué 54, profe? Ay, ay, sí, sí, porque me equivoqué. 52. Seguramente 54 es el premio mayor de no sé qué día, el martes tal vez sale. Entonces 52 lo pone ahí, ¿verdad? Perfecto. Ahora dice, se interseca con un plano, se interseca con un plano para obtener una sección plana de centro A. Entonces, ese plano yo lo voy a poner aquí arribita. Ya sabemos que el plano
se interseca aquí arriba. Entonces pongámoslo así. Ese se interseca aquí arriba. Aquí. ¿Ves? Ahí se interseca con un plano de centro A. Entonces ese centro A está aquí. Ese es el centro A. Entonces le ponemos una letra A este centro de ese círculo que se forma allá arribita como la intersección del plano con la esfera. Dice que si la distancia del centro de la esfera al punto A es 48, entonces se traza esta línea. De aquí a aquí mide 48. ¿Ok? Entonces la distancia es esto, del centro al punto A. Eso mide 48. ¿Ok? ¿Cuál es la medida en centímetros del radio de la circunferencia? Ve qué fácil. Entonces ahora lo que le están pidiendo es esto, ese segmento verde que está ahí. Porque aquí se le forma a usted un ángulo recto. Entonces usted le pone R minúsculo. Y entonces te pone AR va a ser igual a la raíz cuadrada del 52, que sería la hipotenusa al cuadrado, menos el 48 al cuadrado. Resuelve eso y eso es lo que usted pondría o marcaría en caso de que fuese selección. Calcúlelo y me dice cuánto le da. 20, profe. 20. Todas las preguntas que surjan sobre esferas tienen más o menos esa misma situación, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta en este caso es que el radio pequeñito mide 20. Así es como se resuelven esas dos. Se las dejo para que tomen nota un ratito y ya casi continúo. Esos problemas que vienen sin dibujo son muy importantes. Usted tiene que saber muy bien cómo diseñarlo. Dice, la medida del diámetro de la base de un cono circular recto es 10. Este voy a hacerlo a mano alzada, suponiendo que usted en el examen también puede trabajar así a lo que salga, ¿verdad? A mano alzada. Entonces usted dibuja el cono a mano alzada, así, ¿verdad? Dibuja la base que es un círculo, pero lo hacemos ovalado por el efecto de la perspectiva, ¿verdad? Dibujamos la altura y dibujamos el radio formando un triangulito. Dice que la medida del diámetro es 10, pero entonces te pone que el radio grande es 5, ¿verdad? La mitad de 10. Ok. Dice que si al cono se le realiza un corte paralelo a la base, entonces ya sabe que el corte casi siempre va a ser en esta zona, no necesariamente a la mitad. Cuando es a la mitad, a usted le dice, ok, le realizan un corte paralelo a la base, ok, tal que la medida desde la cúspide del cono al corte, entonces le dicen que esta distancia desde aquí hasta aquí es 6. La cúspide es el vértice. Señálelo con una flechita y le pone ahí cúspide. Y le pone igual vértice para que recuerde todos estos datos. ¿Ok? La cúspide es el vértice. Desde la cúspide hasta el corte son 6 unidades. Y la medida desde dicho corte a la base mide 8. Esta otra parte, desde el corte hasta aquí, hasta la base, mide 8. ¿Qué tiene que hacer usted para sacar la altura completa? La H mayúscula. ¿Qué haría? Sumarlo, profe. Suma, claro, suma 6 más 8 y eso le da 14, ¿verdad? Entonces, H mayúscula es 14. H minúscula es 6. H minúscula es 6. Perfecto. El radio grande es 5. El radio pequeñito va a ponerle R porque no sé cuánto es. Entonces, ¿cuál es la longitud del radio? Es lo que le están pidiendo. Entonces, recuerde que nosotros montábamos una proporción aquí, que poníamos una igualdad de fracciones que después lo metíamos en la calculadora. Entonces poníamos H grande
sobre h chiquitico es igual a r grande sobre r chiquitico. Y sustituimos. Entonces me quedaría 14 sobre 6 es igual a 5 sobre x. Y luego lo meto en la calculadora y le pongo shift cal igual. Y obviamente se lo va a dar en decimal, puede ser, pero no hay problema porque usted puede meter estas fracciones en decimal, las pide en decimal y las compara. Eso es todo. Y también le voy a enseñar un truquillo ahorita de cómo hacerlo para que se lo convierta en fracción. Entonces lo metemos en la cal. Vamos a subir la calculadora. Y entonces tendríamos que poner fracción 14 sobre 6 igual alfa cal fracción 5 sobre x. El alfa x me lo pone aquí. Ajá. Y ahora shift cal igual. Y me da 2.14, ¿verdad? Me lo da así. Si lo aprieto SD puede que me lo convierta. Sí, sí me lo convierte. En este caso me lo convierte en 15 séptimos. En caso de que su calculadora no se lo convierta, entonces vea lo que usted haría. Digamos que le dio así, entonces usted borra todo y usted vuelve a poner alfa X y le da igual. Y ya de una vez se lo da en fracción. ¿Ok? Repito, supóngase que usted calculó, ¿verdad? Y que el X le dio en decimal, le dio así. Y usted por más que quiso darle SD, no se lo convirtió. Entonces usted borra, pone alfa X, le da igual y de una vez se lo da en fracción. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Profe, Dime, en ese caso, digámoslo, yo no sabía ese truco. Lo no que hice pasa fue nada. probar las respuestas. Sí, exactamente. Pero obviamente nos lleva más tiempo que ese truco que usted nos dijo. Claro, claro, ya cuando sabe el truquillo ese ya uno lo aplica. Perfecto. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Vean qué fácil que se hace, ¿verdad? Ya se dura menos y cada vez usted lo va a practicar y lo va a dominar. Todavía algunos puede ser que no lo dominen bien, pero tranquilos, poco a poquito. Eso es un entrenamiento. Es como sacar músculo en el gimnasio. Usted va al gimnasio una semana, no piense que va a salir como Schwarzenegger o que va a salir como una chica ahí de esas que salen a veces en la revista. No hay que sacar tiempito y tener buena alimentación es todo un proceso. Igualmente en matemáticas hay ejercicios que hay que practicarlos un poquito más que otros. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos 4. A ver si otras personas se animan a responder cuáles son verdaderas. Dice la primera que a un cilindro recto se le realiza un corte con un plano oblicuo. Si es a un cilindro y el plano es oblicuo, solo hay una forma. La palabra oblicua la asociamos con elipse en el cilindro. ¿Ok? En el elipse, la elipse es en el cilindro. Entonces viene así, el cilindro, ¿verdad? Y aquí viene el corte que forma una elipse. ¿Ok? Eso es una elipse. Y ahí dice que a un cilindro sin intersecarlas, ¿verdad? Luego dice que a un cono circular recto se le realiza un corte con un plano oblicuo. A un cono, un plano oblicuo, sin intersecarlas. Entonces es igual. También la misma palabra oblicua la utilizamos en el cono con el término elipse, que es cuando el corte es inclinado. Entonces igualmente aquí
también esto es una elipse. Entonces, de acuerdo con la información dada, ¿con cuál de los cortes se obtuvo una circunferencia como sección plana? Con ninguna. Con ninguna. En los dos casos se formó una elipse. ¿Ok? Y Profe, es oblicuo elipse cuando no toca la base, ¿verdad? oblicuo es cuando está inclinado. Recuerde que Inclinado. oblicuo es inclinado. Ujú. Pero Y esa no toca la base. no toca las bases, como dice Y ahí. la que toca la base es la parábola. La que toca la base es la parábola. Ok. Ajá. Pero la parábola le dicen claramente paralela a la generatriz. ¿Ves? En la parábola le van a decir paralela a la generatriz. La palabra, sí, la clave está que ellos La mismos, clave, es la como clave está en la la para. Ajá, perpendicular. correcto. La clave está en la para. Para, paralela. Para, parábola. Paralela, ¿ok? Parábola. Perpendicular a la base, per, hipérbole. Inclinada o oblicua, sin tocar las bases, elipse. ¿Ok? Hice los dibujos así a mano alzada para que más o menos vean cómo quedarían de feos si los hacen a mano alzada, ¿de acuerdo? Porque ustedes los van a hacer a la carrera en el examen. No tienen tiempo para estar haciéndolos con reglita y toda la cuestión. Entonces, más o menos para que tengan una idea, ¿de acuerdo? Entonces, ninguna de las dos representa una circunferencia. Entonces, repasando la pregunta, aquí tenemos un cilindro. Si a este cilindro, por ejemplo, de repente se le hace un corte es una lámina. Digamos que una lámina, voy a hacerla inclinada aquí. Le hace un corte así, inclinado, ¿verdad? Esto es como una lámina, como una navaja de afeitar, ¿ok? O como un cuchillo ese de partir carne. Entonces se le hace un corte al cilindro y ese corte resulta que no es paralelo a la base ni toca las bases. Entonces lo que se forma aquí va a ser una elipse. En este corte inclinado va a ser una elipse. Bueno, el corte no sale ahí, el corte sale más para acá, desde aquí. Entonces vamos a pintarlo de color verde. Este es el corte que se forma. ¿Ves? Esta figura es una elipse. Y en el cono también pasa lo mismo. Si usted tiene un cono, y en el cono igual hacemos un corte oblicuo sin tocar la base, es inclinado. Entonces igual hacemos un corte aquí, inclinado. Entonces la figura que se le va a formar en este corte también es una elipse. ¿Ok? En ambos casos lo que se forma es una elipse. Bien. Ahí lo importante es que estas preguntas ya se las van a aprender fácilmente y cuando vean el examen ya de una vez las responden. No van a tener problemas. Entonces, en esta primera, ya sabiendo que es una circunferencia, lo que me urge ver es el dato. Dice que cuyo diámetro mide 12. Ah, entonces si me dan el diámetro, para el caso de la circunferencia, yo lo que necesito es el radio. Y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro mide 12, el radio mide 6. Por lo tanto, la circunferencia sería 2 por pi por 6. Y 2 por 6 es 12 pi. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. En el caso del cilindro abajo, dice que la altura es 8. Entonces, la altura es 8. Toda la altura del cilindro es 8. Y dice que el radio es 6. Entonces, como el radio es 6, aquí lo hacen al revés. A usted le dan el radio que es 6, pero usted sabe obviamente que ocupa el otro para que se forme todo el largo del rectángulo. Entonces 6 y 6, entonces usted toma como la base
6 más 6, 12. Y como el área es base por altura, entonces el área de ese rectángulo es 12 por 8. Y 12 por 8 es 96. Entonces, aquí hay un error, ¿verdad? Porque lo que se pide es el área del rectángulo. Y aquí todas tienen pi. Entonces, en este caso, ninguna es correcta. La respuesta debe ser, póngale una opción E. La respuesta es simplemente 96, sin pi. Y si marcara, profe, por cualquier cosa, la ve, porque trae el 96. Ahí se la dan. Se la dan, se la dan. Pero sí es, como es un rectángulo, no tiene radio ni nada, entonces simplemente es el área de un rectángulo, porque es perpendicular a las bases del corte, entonces no se forma un círculo. Ahí lo que pasó fue que se copiaron las preguntas, ¿ves? Se copiaron las respuestas de arriba idénticas, entonces no le borraron el pi. Usted se lo puede tachar, es más, hagámoslo así, más fácil, para que les quede corregido. Táchenle ustedes el pi y le dejan la respuesta y escogemos la opción B. Entonces veamos así. En lugar de poner un tachón X, a mí me queda muy fácil, pues nada más lo que le hago es esto, vea. Recorto un pedacito de celeste y le tapo el pi y ya está. ¿Ves? En el caso de ustedes, borran el pi o tápeselos ahí con corrector y marcamos que la respuesta correcta es la opción B para que ya quede corregida. Muy bien, entonces ya no hace falta que pongamos opción E, sino ya nada más que el área es 96, 12 por 8. Perfecto. Bien, en este tipo de preguntas, bueno, esta sí viene con dibujo. Algunas vienen con dibujo, esta sí. Y les dan esta información acá en el recuadro. ¿Ves acá? Les dan esta información que es muy importante. Entonces, esta información de acá la vamos a utilizar para responder. Dice que AS es 5. Tienen que buscar en el dibujo. AS es 5. A es esto. Eso es 5. ¿Ok? Y dice que AC es 12. La altura es 12. ¿Ok? Esos son los datos. Luego dice que si se interseca el cilindro con un plano oblicuo a las bases sin cortarlas, ¿verdad? Entonces la sección plana que se obtiene es una elipse, ¿es verdadera? Sí, Sí, claro, acabamos de verla Correcto. y ya la aprendimos. Perfecto, es verdadera. La otra, si se interseca el cilindro con un plano que contiene los puntos O y S, o sea, contiene los dos centros de las bases, entonces se obtiene una hipérbole, ¿verdadero o falso? es verdadero, sí, también. Se forma el ángulo de 90, que dijo usted, ¿no? Pero es que no es un cono, no es un cono, Ahí está el detalle. es un, Profe, es que es un rectángulo. sí, como es un cilindro, no se forma una hipérbole. Si hubiera sido una hipérbole, hubiera sido una hipérbole si es un cono, ¿ves? Pero como es un cilindro, cuando usted lo corta perpendicular, lo que se forma es un rectángulo, ¿ves? En el cilindro es un rectángulo, pero en el cono sí es una hipérbole, porque sería perpendicular a la base, ¿ves? Ahora, si por ejemplo fuera un cono, sí, un cono, y le dicen que toca el vértice, entonces ya no sería una hipérbole, sino que sería un rectángulo, porque es un triángulo, porque se formaría un triángulo con las dos generatrices y la base. Esa pregunta no ha salido nunca. Esa, que toque el vértice y que sea perpendicular a la base, nunca ha salido, pero agréguenla por si acaso, que si toca el vértice y es perpendicular a la base, entonces lo que se está formando aquí es un triángulo.
Entonces, al ser un cilindro y al tocar los centros de las bases, es una figura perpendicular a la base, pero es un cilindro completo, entonces es un rectángulo. Entonces, la segunda es falsa. Y la 40 dice que si se interseca el cilindro con un plano paralelo a las bases, ahora sí es paralelo a las bases, sí es una forma así, ¿verdad? Una forma circulatoria. Se forma una circunferencia. ¿Cuál es la longitud de dicha figura? Entonces la longitud ya la vimos antes. Ocupamos el radio, que en este caso es 5. Entonces con el radio 5, la circunferencia, que es la longitud de la figura, sería 2pi por 5 y eso me da 10pi. Y la respuesta sería la opción A. ¿Ok? Iniciando el tema de funciones, nosotros tenemos aquí un recuadro celeste en el plano cartesiano. Recordemos que el eje horizontal en rojo es el eje X, que el eje vertical es el eje Y. Podemos representar diferentes rectas en el plano. Si esta recta de izquierda a derecha va bajando, vamos a decir que es decreciente. Y M, que representa la pendiente, aquí arribita dice, aquí dice que M es la pendiente. M es un número que se relaciona con la inclinación. Si es negativo, entonces la recta va a ir bajando. En este caso va a ser decreciente. Si M es positivo, la recta va a ir subiendo, de izquierda a derecha, ¿verdad? Y si no sube ni baja, sino que se mantiene así, se dice que es constante. Y M va a ser 0. Las funciones cortan al eje Y. Esta la corta aquí, esta lo corta aquí y este lo corta aquí. Vea que hay un B que está señalando ese punto, porque este B es el valor donde interseca la recta al eje Y. Entonces, ese va a ser el B. En este caso aquí abajo, este sería el valor de B. Si usamos el plano que está en el fondo y contamos los puntos, tendríamos aquí -1, -2, -3. En este caso, este B es igual a -3. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería 8 y este sería 2. Es el número donde toca al eje Y que se llama B. El criterio o en la ecuación de la función lineal se representa así. Se puede representar como y igual mx más b o se puede representar como f de x igual mx más b. En este que está en el centro tenemos una vinculación con las funciones inversas. Esas las vamos a analizar luego. Y de aquí lo que tenemos que saber es que, por ejemplo, si yo tengo que esta es la recta y igual, pongámosle m1x más b1. Esta que es paralela va a tener que tener la misma pendiente que la anterior porque son paralelas y las paralelas van a tener la misma pendiente. El B puede ser diferente, pero la pendiente que es la M tiene que ser el mismo. Y esta que es perpendicular resulta que yo la puedo sacar a partir de cualquiera de las dos rectas paralelas. Entonces, si la pendiente, por ejemplo, de esta recta es M1, resulta que la pendiente de esta va a ser así, digamos, se va a escribir Y igual y la pendiente va a ser -1 entre M1, X, más, y vamos a ponerle un B3 porque va a ser diferente a los otros B. De esto entraremos en detalle ya en algunas preguntas puntuales y específicas. ¿Ok? Si a usted le dan una gráfica y quiere saber si es función o no, entonces esto lo vamos a hacer nosotros en forma manual. Entonces va a coger la regla, ¿verdad? Usted va a coger la regla y pone la regla vertical. Levanta la regla y la pone vertical. Con la regla vertical, usted la va a ir corriendo a lo largo de la gráfica, desde donde empieza hasta donde termina la gráfica. Si usted ve que la regla corta en solo un punto a la gráfica, entonces sí es función.
Pero si usted la sigue corriendo y de repente en alguna parte de la gráfica resulta que corta en un punto y en otro punto vertical, cortó 2 veces, entonces vamos a señalarlo así. F está cortada 2 veces por la regla. Dos veces cortada. Verticalmente, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Verticalmente. Si corta 2 veces la regla verticalmente, no es función. No es función. Entonces pongámosle así, no es función. ¿Por qué? Porque corta a esta parte de la gráfica y a esta parte de la gráfica. Con solo un corte que usted vea doble, ya no es función. ¿Ok? Veamos ahora esta otra. Si usted se lleva la regla y usted va a lo largo de toda la gráfica, vea que ahí donde va cortando, solo va cortando una vez. Solo una vez. Solo una vez corta. Obviamente la función, voy a pintársela de otro color para que la destaque. La función es esta, ¿verdad? Los ejes no son parte de la función. La función es el trazo. Entonces, en este caso, la función era esta línea y esta otra. Por eso fue que aquí cortó 2 veces. Cortó aquí y cortó aquí. En cambio, en esta otra, vea que a lo largo de toda la gráfica verde, la regla solo corta una vez. Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. Y aunque haya flecha al infinito, a lo largo de toda la gráfica solo hubo un corte de la regla. Entonces, como acá la regla solo cortó una vez, ujú, la regla solo cortó una vez a la gráfica, entonces sí es función. ¿Ok? Sí es función. Así es como usted lo va a discriminar en un examen. Profe, em, con permiso, Ajá. ni X ni Y van a ser, No, el X ni Y son parte de la gráfica. ok, pero digamos, en este caso que están estas líneas, ahí es donde inicia, digamos, bueno, donde está, menos 2, por ejemplo, En que están menos aquí, 2, en menos 2 empieza y en 4 termina. En ese 4 caso. también. Pero vea Ok, que la de arriba tiene flecha. Entonces, en ese caso, la flecha seguiría. Pero obviamente esa no es función. Y en la otra empezaría en menos 2 y termina en más infinito. vi que usted ahí puso que en el ejemplo 2 hubo un corte. Ajá. Ese corte, específicamente, ¿cuál es? Perdón, Es que no le puede poner cuál, porque a lo largo de toda la gráfica solo cortó una vez. en el 5. No, No. no, es que es un corte. Si usted pone la regla, si usted pone la regla vertical y usted me cuenta las veces que corta a la gráfica, cada vez que la mueve, si usted ve que al mover la regla corta 2 veces, como aquí, Ok, 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 ya entendí. ve ahí, una y una, ahí corta 2 veces. Aquí corta 2 veces, ahí corta 2 veces. En cambio aquí, la regla ¿cuántas veces corta la gráfica verde? Una vez, ya entendí, ya Una entendí. vez, aquí una vez, aquí una vez, aquí una vez, aquí una, ¿me entiende? A lo Sí. largo solo puede cortar una vez. ¿Puede cortar más de 2 veces? Sí. No, una vez, solo una vez para que sea función. No, 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 digo yo como si, digamos, como Ah, el sí, ejemplo uno. claro, ya por cortar más de 2 veces ya no es función. Ah, ok, Ya de 2 en adelante ya no es función. ¿Ok? ok. Ahora sí, una pregunta de teoría. ¿Esta recta cómo va? ¿Subiendo o bajando? Bajando. 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 Esta va bajando porque se lee de izquierda a derecha. Perfecto. ¿Y esta otra, cómo la ven? Espérense. ¿Cómo va? ¿Subiendo o bajando? Estoy viendo. Viendo. Subiendo.
Subiendo, ¿ok? Acuérdense de ese detalle a la hora de marcar esos aspectos, ¿de acuerdo? Profe, ¿me puedo guiar que la punta está saliendo de No, izquierda? no, ni vea las puntas, bórrela, más No, bien, no vea las puntas, vea solamente las líneas, ¿ok? Ve la línea que va de izquierda a derecha subiendo, ve la línea que va bajando, no vea las puntas, no vea las flechas. ok, ok. Las flechas las verás solo cuando sean importantes. Muy bien. Sí, sí, obviamente cuando ya tengamos chance vamos a revisar las preguntas del examen. De todos modos se van a meter dentro de las mismas sesiones para que de una vez las revisemos. Bien, pasemos a la siguiente. Contexto que vamos, dentro de este contexto que vamos a manejar. Ve, a ustedes les van a dar en un enunciado una historia sobre la situación. Dice que el precio inicial de un automóvil son $25,000 y su valor en los años siguientes se aproxima mediante esta fórmula. Entonces te dice, bueno, hay una fórmula para calcular cuánto vale el carro en los siguientes años después de comprado. Obviamente, algunos van a valer más, otros van a valer menos, la mayoría. Al precio inicial le van a ir restando $2,000 por cada año transcurrido. Se va devaluando el carro. Al irse devaluando cada $2,000 por año, entonces representa los años. Entonces es muy importante que sepa qué es T. T son los años después de comprarlo, ¿verdad? Después de comprarlo. Cuando usted compra un carro, va y lo saca de la agencia o de la venta de carros, donde quiera que lo compre, al comprarlo específicamente, ¿cuántos años han transcurrido? 9, profe. No, ¿cuántos años han transcurrido cuando usted llega y usted Cero, paga y se lo profe. lleva? 0. Sí. Cero, porque no ha pasado ni un año. Entonces, el año en que usted lo saca, el año inicial que paga el precio de $25,000, ese año es cero. Por eso aquí dice que la adquisición va de 0 a 12. Entonces, este carro particularmente cuenta los años desde cero, cuando lo saca de la agencia, hasta los 12 años. Si ese carro le dura más de 12 años, bueno, es porque usted lo cuida mucho. Pero se supone que ese carro, el motor y qué sé yo, todos lo que tiene una vida útil de 12 años. Ya a los 12 años tiene que regalarlo. No vale nada. Ok, más o menos es la idea de este T entre 0 y 12, para que entienda por qué es que T va de 0 hasta 12. Ahora sí, ¿cuántos años deben transcurrir para que el valor del automóvil sea 7,000? Como le está preguntando cuántos años, vea la pregunta, subraye la pregunta. ¿Cuántos años deben transcurrir para que tenga este valor? ¿Qué le están preguntando? Por T, ¿verdad? Porque T son los años. Entonces, si están preguntándole por los años y le están dando estas opciones, T igual 7, T igual 9, T igual 11, T igual 12, queda muy fácil que usted coja la fórmula y cambie este T por cada uno de ellos y la que le dé 7,000, esa es la respuesta correcta. Entonces Y probando. meta esta fórmula en la calculadora, ¿verdad? Y pone 2,000 por 7 y lo resuelve. Si le da 7,000, esa es la que tiene que marcar. Si no, prueba con 9, si no, prueba con 11 y así sucesivamente. Hágalo así y me dice cuál es la respuesta. Cuando le piden los años que deben transcurrir para que valga un precio, esa es la forma más sencillita de resolver esta pregunta. Profe, o sea, pongo 25,000 Ajá, menos 2,000 por 7, ¿es así? correcto, correcto, correcto. Ok, El 7 lo puede meter así entre paréntesis para que se ahorre el por. ok, Le da igual. Si le da 7,000, esa es la respuesta. Si no, cambia el 7 por un 9. ok, listo. Me da la B. Le da 9. Sí,
Entonces de una vez borramos este 7 y ponemos la respuesta correcta que es 9. 25.000 menos 2.000 por le da 7.000. Entonces la respuesta correcta es la opción B. ¿Ok? Cuando usted resuelve esto en la calculadora, entonces en la calculadora todo se hace más bien más fácil. Porque resulta, vea, resulta que en la calculadora usted pone 25.000 menos 2.000 y pone paréntesis y pone el 7. Cierra el paréntesis y le da igual. Y cuando quiere cambiarlo, nada más se devuelve con el cursor. Borra el 7 y lo cambia por un 9. ¿Ve? No, no tiene que volver a escribir. Y le da igual. Y ahí está la respuesta. ¿Ok? Así lo hace en la calculadora para que le quede fácil hacerlo. Entonces, respuesta correcta, la opción B. Muy bien. Entonces, en lenguaje de funciones, para entender esto, G representa una función definida con estos dos puntitos en un intervalo cerrado de -4. Quiere decir, este cerrado de -4 quiere decir que el -4 es parte del conjunto. En cambio, este 2 abierto quiere decir que el 2 puede estar ahí, pero no es parte del conjunto. 2 no pertenece a este conjunto. ¿Cómo que no pertenece? Si ahí está. Sí, ahí está, pero como está abierto no se puede tomar en cuenta el 2 como parte del conjunto. Ese sería el dominio, que es el conjunto de salida, conjunto de inicio. ¿Ok? La flecha parte de aquí y llega a este otro conjunto que sería el codominio o en su conveniencia, en algunos casos, el ámbito. Igual, el 0 pertenece al conjunto, pero el 10 no, porque va cerrado en 0, abierto en 10. Y ese es el conjunto de llegada. El dominio contiene las X. El ámbito o el codominio contiene las Y. ¿Ok? ¿Qué significa abierto, profe? Que puede seguir. No, abierto es que el 10 no puede tomarlo en cuenta. Ah, ok. El 10 no es parte del conjunto. Eso Todos significa- los que sean menores que 10 sí, pero el 10 no. Ok. A las X se les llama preimágenes. Preimágenes. A las X, preimágenes. A las Y se les llama imágenes. Eso es lenguaje. El lenguaje, digamos, que se va a manejar en el tema de las funciones. Ahora, esta pregunta, obviamente, yo se las voy a explicar y luego haremos un taller importante sobre operaciones con intervalos. Les decía que la pregunta en sí ni siquiera se responde como funciones, porque aquí lo que usted tiene que saber nada más es qué operación se va a resolver. Entonces le dicen, si se define una nueva función f, tal que su dominio esté constituida por la intersección. Entonces, esta palabra que está aquí, la intersección, vamos a copiarla aquí para saber qué significa. Intersección es un cruce, igual cruce, como el cruce de la línea del tren, ¿verdad? Que se cruzan dos líneas o se cruzan dos carreteras. Esta parte común, esa es la intersección. ¿Ok? Y se representa con este símbolo hacia abajo, como una N volcada, como una U al revés. Ese es el símbolo de intersección. Y es un cruce. La intersección es lo común entre ambos conjuntos. Elementos repetidos. ¿Ok? Entonces dice si se constituye por la intersección del ámbito. Ah, entonces ya sabiendo nosotros que este primero es el dominio y que este segundo es el ámbito, entonces yo tengo que resolver la intersección de el ámbito de G. ¿Cuál es el ámbito de G? Menos 4,2. ¿Está segura? ¿Qué dice aquí? 0,10. Ajá, aquí ¿qué dice? Que menos 4,2, ¿qué es? El El dominio. El dominio. Ah, el ámbito, perdón, Ajá, 0,10. de 0 a 10. Entonces del otro lado usted va a poner aquí de 0
hasta 10 abierto. Y dice, y con el dominio de H. ¿Cuál es el dominio de H? Menos 1,5. Ahora sí, el primero siempre va a ser el dominio. Entonces es con menos 1 hasta 5 abierto. Esa es la operación con los intervalos que tenemos que resolver. Anótenla y ya la vamos a resolver de una manera muy específica. Copiemos todo lo que tengamos que copiar y ya vamos a continuar. Profe, eso que puso usted aquí, que realmente, cómo cuesta leerlo, pero es únicamente de la G. ¿O no Aquí estoy dice equivocado? ámbito de G. Ah, bueno, esto. No, no, el que acaba de poner arriba. Este es de la Ese. G, ¿verdad? Dice Ah, que ámbito de G, ¿verdad? ok. Y este otro, dominio de H. Entonces hay que fijarse cuáles son los que va a utilizar. Entonces, ¿Cuál otro dominio de H, perdón? aquí, dominio de H. Ajá, Dominio de H es este. ajá, Y ok. el ámbito de G es este. Ok. ¿Ok? Aquí está el ámbito de G, intersección, dominio de H. Ok. Por eso es muy importante saber cuál es el dominio y cuál es el ámbito o el codominio. Ahora tenemos que resolver esto nosotros. Y yo quiero explicárselos de una forma muy específica y ustedes me van a decir si entienden bien. ¿Ok? Vamos a hacer despacio. Para entender esto, yo voy a representar este intervalo y este otro en la recta numérica. Entonces voy a dibujar una recta numérica aquí a la par. Le pongo flechas en los dos extremos. A la izquierda, usted le va a poner menos infinito. ¿Ok? Menos infinito. A la derecha siempre le va a poner más infinito. Vaya dibujando la recta que vamos despacito. La recta la vamos a dibujar siempre horizontal. Mm, Debajo de la recta vamos a colocar los números claves de los intervalos. Entonces, por ejemplo, este dice que va de 0 a 10. Pongamos el 0 aquí como a la mitad. Y el 10 pongámoslo como por aquí. No importa dónde, lo importante es que esté correctamente a la derecha del 0. Ahora vea qué vacilo en esto. Este símbolo de acá, que dice cerrado, nosotros lo vamos a representar con un punto relleno en un bastón. Entonces levanta un bastón en 0 y le pone un puntito relleno, una bolita rellena, un poppy. ¿Ok? Un poppy rellenito. Y en ah, 10 levanta otro bastón, pero ese no está relleno. Ese tiene un huequito. ¿Ok? Un huequito. Ese huequito quiere decir que va abierto, porque para nosotros este intervalo significa abierto. Y este rellenito y cerrado significa cerrado. ah, ¿Ok? Y vamos a representar el intervalo con una línea que los une. Entonces vamos a trazar una línea que une ambos bastones. Todos los números que estén entre ellos, ese es el intervalo de 0 hasta 10. Todos los números que están aquí metidos, ese es el intervalo de 0 hasta 10. Y así lo vamos a representar. Y lo hacemos con colores diferentes para que me quede más fácil entender. Ahora voy a representar el intervalo de menos 1 a 5. El menos 1, lógico que tengo que ponerlo a la izquierda del 0, porque es negativo. Y va con un bastoncito relleno en menos 1. Ese bastoncito voy a hacerlo más alto que el de el rojo, para que se vea la diferencia de un intervalo y otro. Bastón relleno. Y el 5, ¿dónde lo meto? Entre 0 y 10. Entre 0 y 10, ahí a la mitad. Aquí pongo el 5. Y levanto un bastoncito. ¿Y ese bastón cómo va?
Abierto. abierto, bolita vacía. Y la línea que une los dos bastones representa todo el conjunto de menos 1 a 5. Y ve que las rayas de rojo las hice en este sentido. Las rayas de verde las vamos a hacer en sentido contrario para que se crucen y se pueda ver el efecto. Oh, por Dios. ¿Ves? Ahí está. Así les va a quedar el dibujo. Así les queda la malla. Entonces, ¿cuál es la intersección ahí? ¿De dónde a dónde va la intersección? Si manejamos el concepto del cruce. De De- 0 a 5. De De 0 a 5. 0 a 5. Ve que ustedes son súper inteligentes. Me Ay, tocó yo el no. grupo de los genios. Eso es una... Ay, profe, qué bonito esto. Entonces, sí me esta es gusta. la intersección. Y va de 0 a 5. Pero algo vea importante. Si aquí está el bastón relleno, ¿cómo va el intervalo? Cerrado, Cerrado, en 0. Y si va el bastón abierto, ¿cómo va el intervalo? abierto. Entonces va en 5 al abierto, sentido contrario del 5. Respuesta correcta, la opción B. Ah, no. Hiciste la B, profe. Vio, cayó, ¿verdad? Solo usted habló, ninguno se dio cuenta. La opción A, de 0 a 5. Cerrado en 0, ¿verdad? Y abierto en 5. La opción A es la respuesta correcta. Muy bien, tomen nota. A usted le dicen que, ¿cuál de estas son verdaderas? Le dice, menos 1 es parte de D. D se refiere al dominio. Entonces vamos a poner aquí una flecha. B dice D. Pero como acabamos de hablar de que el conjunto de inicio es el dominio, ya usted le va a poner aquí que ese va a ser el dominio de la función. Y este conjunto que contiene solo al 0, que es el conjunto de llegada, ese va a ser el ámbito. Ámbito o codominio, pero en este caso dejémosle fijo el ámbito. A usted le preguntan, menos 1 puede ser parte del dominio. Vean, para que menos 1 sea parte del dominio, y así lo voy a escribir para que cuando lo estudien lo lean. Para que menos 1 pertenezca a D, entonces, cuando usted lo sustituya aquí, f de menos 1 igual a menos paréntesis, menos 1 al cuadrado, más menos 1 entre menos 1 le tiene que dar 0. Aquí le pongo con palabras, tiene que dar 0, que es lo que dice aquí. Si le da otra cosa, no es función. Ok, no funciona, no es parte del dominio. Entonces, por favor, metan eso en la calculadora, así como lo escribí, y lo resuelven a ver si les da 0. Tiene que dar 0 Profe, para a mí que me sea dio, parte del dominio. ¿Cuánto le dio? ese sí da 0, pero la segunda da Y, el 0. y usted la metió así, así como yo la puse, con paréntesis y todo, o se comió algunos paréntesis. No, profe, esa que usted puso ahí me dio 2. Ah, bueno, por eso, yo me refiero a esta, a la Bueno, sí, primera. también me Me da dio 0. Tiene que dar 0 para que sea parte del dominio. Pero si usted la mete así como está, vea que hay un menos aquí afuera. No se les olvide poner este menos. Vea que hay un menos, ¿lo ven? Hay que ponerlo. Y cuando aparece la X, abro paréntesis y meto el menos 1 al cuadrado más paréntesis menos 1. Hay que meterlo así como está. Métanlo de nuevo, porque algunos lo están haciendo mal. A mí me da 0. Métalo de nuevo. Profe, pero no ponemos ese -1 igual, ¿o sí? No, porque esto nada más esto significa que estoy cambiando la X por menos 1. Esto no se Ah, mete en la cálculo, solamente se mete esto. a mí me da 2. A mí me da 2, profe. Da 2 positivo, correcto. Ujú. Entonces lo que meto en la calculadora es esto. Voy a arreglarlo un poquito para que lo vean mejor.
y luego lo verificamos. Sí, es que yo pensé que iba Entonces, ¿cómo me doy por cuenta? el fuera del menos. ¿Cómo me doy cuenta yo si -1 es parte del dominio? Entonces, vea que el codominio que nos dicen que tiene que dar es solo el 0. Eso quiere decir que cualquier valor que cambie por la x, el resultado me tiene que dar 0 para que sea parte del dominio. Entonces, yo ocupo meter en la función el -1. ¿Cómo meto el -1 en la función? Lo sustituyo por la fórmula donde aparece la x. Entonces, tengo que poner el menos que está afuera. Y donde está la x, abro un paréntesis y meto el número, lo elevo al cuadrado. Luego más, y donde aparece la x, abro otro paréntesis, meto el -1. Y abajo hay una x, también meto el -1. Eso es lo que yo voy a meter en la calculadora. Y eso me tiene que dar 0 para que sea parte del dominio. Si me da otra cosa, no es parte del dominio. Y Cuando, podemos ir probando con la segunda y la tercera de la misma manera. cuando les da un número que no es 0, ves aquí, no me dio 0. Entonces, no es parte del dominio. Simplemente, y esta primera es falsa. Ahora prueben con la segunda. Es un 1 positivo. Hagan lo mismo con la segunda, ¿verdad? Esta es la primera. Ahora, con la segunda hacemos lo mismo. ¿Qué sería f de 1? Sustitúyanlo, lo meten en la calcu y me dicen si sí es parte del dominio o no. Ese sí da 0, profe. ¿Ok? Sí, es así. Entonces, ve que ponemos el menos, ¿verdad? Abrimos el paréntesis. Ahora ponemos 1 positivo al cuadrado. Más y ponemos 1 positivo y abajo 1 positivo. Y esta sí nos da 0. Como nos da 0, entonces esta sí. Entonces esta sí es verdadera. Ahora vean la tercera. La descartamos de un solo. Sí, porque tiene el Porque tiene -1. -1. Claro, la descartamos de un solo porque ya probamos con el -1 y vimos que no servía. Entonces esta es falsa. Verdadera entonces solamente la 2. Por eso es que estamos catalogando esta como una pregunta fácil. ¿De acuerdo? Profe, esa Profe, La E significa pertenece. profe, Ajá. ¿usted sería tan amable de hacerlo en la calculadora? Sí, claro. Sí, sí, sí. Gracias. Y la C significa subconjunto. Subconjunto. Cuando ustedes lo meten en la calculadora simplemente les ayuda con los paréntesis y todo. Entonces nada más es meterlo correctamente. Pone fracción. Hay un menos que hay que poner antes del paréntesis. Hay que ponerlo. Ahora el -1. Cierro el paréntesis y no se les olvide elevar al cuadrado. Ahí dice. Luego el más. Otra vez abren el paréntesis. -1. Cierran el paréntesis y bajan con el cursor. Otra vez el paréntesis, el -1. Eso sí, no se les puede olvidar ningún detalle, ¿verdad? Y ya cuando tienen todo escrito correctamente en la calculadora, le dan igual y ahí le da 2. Y para cambiar el otro por 1, nada más se devuelven y le van quitando el menos con el del. Quito el menos, subo, me meto el paréntesis, borro el menos con el del, me meto al otro, borro este menos, ¿verdad? El de adentro, el de afuera no. Y le doy igual y me da 0. ¿Ok? Esa sí es función. Y si funciona, entonces la respuesta correcta es que la verdadera solamente la 2. Muy bien. Vea, esta pregunta 29 dice, sea A un conjunto. Este conjunto A, que contiene al 0 y al 5, ¿cuántos elementos contiene? Dígalo sin miedo. Contiene al 0 y al 5. ¿Cuántos elementos contiene? 2, profe. Dos, profesor. Nada más esos dos, el 0 y el 5. ¿Ok? Los Profe, valores, los valores que están, permiso. los valores que están entre 0 y 5, no. Aquí solamente se puede tomar en cuenta el 0 y el 5. Solo tiene esos dos valores, el A. ¿Cuántos elementos tiene el B? 2.
También 2, solamente el 0 y el 10. Eso lo defino por los paréntesis, profe, Eso se define por las llaves, exactamente. por las llaves. Ajá. Si ven llaves, solamente son esos dos elementos. Si ven llaves, solamente esos dos elementos. Luego dice, M es la relación de A en B, determinada por esta regla. Entonces yo se los voy a hacer más fácil, ¿ok? Se los voy a hacer más sencillo. Entonces escríbanlo así. La 1, pongámosla aquí a la par. Pongamos la M, que es la función o la relación. Pongamos 2 puntos, que es definición. Cuando dice A, no pongamos A, sino que pongamos el conjunto. Llave, y ponemos el 0 y el 5. ¿Ok? Una flechita, y pongamos el otro conjunto. 0 a 10. 0 y 10, perdón. Así es como lo vamos a definir. Y luego vamos a poner M de X, ¿verdad? Como la regla aplicada a X. Y este criterio dice Y igual a X más 5. Entonces van a poner X más 5. Entonces, ve, lo escribimos de esta forma. Así, anótenlo. Cuando ya lo hemos escrito de esa manera resumida al estilo de función, dígame usted si eso es una función o no. ¿Qué tiene que hacer? Coger el 0, cambiarlo por la X. Coger el 5, cambiarlo por la X. ¿Qué debo obtener para que sea función? Solamente puedo obtener o 0 o 10. Si obtengo cualquier otra cosa que no sea 0 o 10, no es función. Entonces le doy tiempo para que lo resuelva y me dice si es función o no. Sí, profe, esa es función. Salió el 5. Sí, con el 0 sale el 5 y con Y el el otro 5, y el 5 está en el ámbito. el 5. Sí, está en el ámbito. Sí, porque es 0,5. No, no. Ese es el dominio. Ah, no, Yo debo coger el 0 y el 5, meterlos, cambiarlos por la X y lo que debo obtener solamente puede ser 0 o puede ser 10. no, porque da 5, con Da 0 a 5. 5, con 5 a Exactamente. 10. Si usted coge, por ejemplo, si usted coge el 0 y lo cambia aquí, usted hace 0 más 5. ¿Cuánto le da? 5. 5, profe. Da 5. ¿Y este 5 pertenece a este conjunto o no? No, No. Este 5 no pertenece al ámbito que va de 0 a 10. ¿Ves? Ya solo por eso, porque sale un 5 que no pertenece a este intervalo, entonces la M no es función. ¿Ok? Así es como lo manejamos. Entonces la M no es función. Por eso les pregunté al principio cuántos elementos tiene cada conjunto. Como son con llaves, solamente tienen 2 elementos el dominio y 2 elementos el codominio o el ámbito. Profe, por una que no sea, ya no es función. Sí, con solo que ya usted metió el 0 y le dio un 5, ya no sirve, no funciona. Ya no. Gracias. Ahora yo les ayudo también con la segunda. En la segunda, vamos a escribirlo también como función. Vamos a poner la relación que es n. Entonces ponemos n, 2 puntos. El dominio en este caso es menos 3 a 3, pero eso es un intervalo. ¿Lo ven? ¿Cuántos elementos tiene este intervalo? Menos 3, Seis. menos 2, menos 1, 0. Muchos, ¿verdad? Muchos. Infinitos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es intervalo, es con corchetes Ah, cuadrados. bueno, ok, sí, sí. Cuando es con corchetes cuadrados, es infinito. ¿Ves? Aquí no es como anteriormente, que era solo 0 o solo 5, solo 0 o solo 10. No, aquí no. Aquí no es solo menos 3 y 3. Aquí son todos los números que estén entre menos 3 y 3 también. ¿De acuerdo? Luego ponemos la flechita. Ve, aquí está la flechita. Y ponemos pero tiene que darnos solo 0. Los resultados tienen que dar solo 0. Y la relación de n
X tiene que ser X al cuadrado menos 9. Ahora, aquí ustedes van a probar. Si quieren, prueban con el menos 3 y el 3, pero yo los invito a que prueben con un número que esté entre menos 3 y 3. ¿Cuál escogen? -2. Entonces pongamos X igual menos 3, ¿ok? Pongamos X igual menos 2 y pongamos X igual 3. Métanlos aquí en lugar de la X y si alguno de ellos no le da 0, ya no es función. Pruébenlo y me dicen si es o no es función. Profe, el menos 3 y el 3 dan 0, pero el menos 2 no. Perfecto. El menos 3 y el 3 sí dan 0. Cuando usted pone aquí, por ejemplo, menos 3 al cuadrado menos 9, eso sí le da 0. Cuando coge el menos 2 al cuadrado menos 9, ¿cuánto le da? -5, profe. Da menos 5. Y menos 5 no pertenece a este ámbito. Entonces, como menos 5 no pertenece al conjunto que tiene que dar únicamente 0, entonces tampoco es función. No es función. ¿Ok? Entonces, en este caso, la respuesta es ninguna. Ninguna. Esta es falsa Profe, y esta es falsa. Dime. no, ya vi, es que me confundí con el menos, pero es el menos de los números del otro lado. Ah, ok. No es, sí. Muy bien. Profe, ¿por qué esta se mete en paréntesis? Porque es negativo. Porque estamos probando negativos. Siempre todo número negativo que usted cambie por la X, mejor métalo entre paréntesis. Ok, y si no es negativo, se va así. Si es positivo, lo puede poner por efectos de costumbre. Y si no lo Ujú. pone, no le va a afectar. Ok, ok. Profe, yo puedo agarrar 3 números mientras esté entre ese intervalo y tengo que Exacto. probar los 3 números que estoy tomando para ver que me den 0. Así Exacto. es. ¿Por qué fue que esta pregunta la tuvieron mal muchísimos, pero muchísimos estudiantes en el examen? Porque solo cogieron el menos 3 y el 3. Ese fue el error. No entendieron que un intervalo contiene infinitos números y que puedo coger uno que esté entre ellos dos. Y cualquiera que coja usted entre ellos dos, por ejemplo, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 o el 2, obviamente no le va a dar 0. Mm. Entonces ya esa pregunta la van a tener buena en el examen. Ahora sí, les doy chance para que copien la 42, pero cópienla en este formato que les acabo de explicar. Cópienla así en estos términos, como definiéndola como función. Y cuando la hayan copiado así, la resuelven y me dicen si son verdaderas una o dos o ninguna o ambas. ¿De acuerdo? Le Profe, doy, solo la otra, esa. le doy tiempo para que la copien, aunque ya algunos sí la hicieron. No hay problema, démosles tiempo a los que no la han hecho. Ay, Recuerde que todos vamos resolviendo. Aunque hay unos que lo hacen más rápido que otros, pero aquí vamos con paciencia. Dos minutitos les doy. Bueno, tres. Ya vengo. Entonces queda así. J definida de menos 1 a 1 y ya sabemos que de menos 1 a 1 es un intervalo infinito.
y en 0. Y se parece a la anterior que acabamos de hacer. Por dicha la acabamos de hacer. Porque resulta que también la relación j de x es x al cuadrado menos 1, que es parecida a la que acabamos de hacer. Entonces aquí ya se aprendió el volado de que puede probar el menos 1, el 0 y el 1. Entonces cuando usted prueba el menos 1, el 0 y el 1, entonces si hay una que no le da 0, ya sabe que no es función. Entonces cuando usted prueba, por ejemplo, el menos 1 al cuadrado menos 1, que hay que meterlo entre paréntesis, eso sí le va a dar 0. Pero si prueba el 0 al cuadrado menos 1, eso le da menos 1. Ya con solo este, entonces sabe que no es función. Y le pone no es. No es función. Ahora vemos la otra. Hacemos igual. Ponemos la función t definida. El A es un conjunto que solo contiene al menos 4 y al 0. Y el ámbito solo contiene 3 elementos. Contiene al 0, al 2 y al 4. Al sustituir estos dos me puede dar cualquiera de estos, el 0, el 2 o el 4. Cualquiera que dé de ellos, si da 0 o 2 o 4, es función. ¿Ok? Si alguno de estos no apareciera, no importa. Lo importante es que aparezca alguno de ellos. Y la relación de t con respecto a x va a ser x más 4. Ahí usted empieza a probar valores. Entonces coge primero el menos 4. Entonces pone menos 4 en lugar de la x. Menos 4 más 4. Y eso le da 0. Entonces sí, porque aquí está el 0. Ahora prueba con el 0. 0 más 4 y eso le da 4. Y sí, aquí está el 4. Entonces, como, aunque el 2 no salga, no importa, pero salió el 0 y salió el 4. Entonces, esta sí, sí es función. ¿Ok? Entonces, puede ver que son preguntas que traen mucha cosa rara, pero al final de cuentas son prácticas a la hora de sustituir y fáciles de verificar. Muy bien, ahí estamos. Mucho hasta que ustedes se van a aburrir de tanto hacerla. Claro, con diferentes fórmulas, ¿verdad? Y diferentes conjuntos. Pero la idea es que la hagan y la hagan y la hagan hasta que ya la dominen, que también es una de las preguntas de F de las 18. Vea, aquí usted tiene que saber algo muy importante y básico. Usted tiene una función F definida de 4 a más infinito en el conjunto P. ¿Ok? Este primer conjunto es lo que llamamos el dominio de F. Y este conjunto P es lo que llamamos el ámbito de F. ¿Ok? Ámbito de F. Apunten eso. Porque de ahí es de donde parte el que yo pueda resolverla fácilmente. De 4 más infinito es el dominio de F y P es el ámbito de F. ¿Ok? Pero si yo me devuelvo, si yo devuelvo la flecha, al devolverme lo que estoy aplicando es F a la menos 1. Y F a la menos 1 es lo que llamamos la inversa. Inversa es devolverme. Si usted, por ejemplo, sale de su casa al trabajo, ¿qué es lo inverso? Retornar. Del trabajo a la casa. ¿Ok? Si usted va de la pulpería a donde un amigo, ¿qué es lo inverso? De devolverme de donde el amigo a la pulpería. Si usted va de F, de 4 más infinito a P, ¿qué es lo inverso? De ir de P a de 4 más infinito.
Entonces, en esta otra dirección se habla de la función f, entonces se define al revés. F a la menos 1 queda definida para atrás, de P a de 4 más infinito. Pero entonces aquí cambian los papeles. En rojo yo puse que este es el dominio de F. Entonces, ¿qué tendría que poner yo ahora aquí abajo? P, ¿qué sería? El dominio, ¿De quién? F menos o El menos E. dominio, el dominio de F a la menos 1. ¿Ves? Ahora es al revés. Como me devolví, entonces P, que antes era el ámbito de F, ahora pasa a ser el dominio de F a la menos 1. Y este, 4 más infinito, pasa a ser el ámbito de F a la menos 1, de la inversa. Entonces, anoten eso, así como lo hice, para que se acuerden de esa transformación, de esos cambios que se da de F en relación con la inversa, que es F a la menos 1. Entendiendo eso, yo puedo entender la pregunta. Profe, yo honestamente no entendí. No, no hay que entenderlo, hay que aplicarlo, hay que copiarlo. Hay que copiarlo, nada más. No hay que entenderlo, nadie lo entiende, ni yo tampoco. Lo que sé es que es al revés. Si a mí me dicen que 4 más infinito es el dominio de F y que después eso va a pasar a ser el ámbito de F a la menos 1, eso es lo que tengo que saber nada más. No tengo que entenderlo. Hay cosas que matemáticas simplemente las aplicamos, no las entendemos. ¿Cuándo es que las entendemos? Ah, cuando contestemos la pregunta. Ahí es cuando las vamos a entender. Dominio es el conjunto de salida y P es el conjunto de llegada. Entonces, el ámbito es el conjunto de llegada. Pero si me devuelvo, y todo cambia. Y el conjunto de salida no va a ser el mismo anterior, porque me estoy devolviendo. Profe, eso solo se aplica cuando tiene una letra. No, es que esa letra ahorita se va a convertir en un conjunto. Esa letra representa un conjunto, igual que 4 más infinito. La P representa otro conjunto, solo que se llama P porque no sabemos cuál es. Pero lo vamos a averiguar. Cuando no me presentan el otro conjunto es cuando se hace la inversa. No, cuando se hace la inversa es cuando le hablan de la inversa, nada más. Aquí, por ejemplo, la pregunta dice, si F está dada de 4 más infinito en P, es F. Luego le dicen algo y dice, entonces, el dominio de la inversa, ve, se habla de la inversa. Cuando se habla de la inversa, entonces yo tengo que Bueno, inventarme la otra, la inversa. ¿Qué es la inversa? Devolverme. ¿Cómo me devuelvo? Me devuelvo de P a 4 más infinito. Entonces, como cambié los papeles de los conjuntos, ahora P, ¿quién es? ¿El dominio o el ámbito? Como estamos empezando al revés, ahora P pasa a ser el dominio de la inversa. Entonces, el dominio de la inversa pasa a ser P. Pero no de F, sino de la inversa. Dominio de F a la menos 1 de la inversa. Y este que era antes, dominio de F, ¿qué pasa a ser? Y pasa a ser el ámbito. Son situaciones distintas, cambian de sentido. Ahora sí viene la pregunta. Entonces, el dominio de la inversa de F corresponde a este conjunto. Entonces, me están preguntando por el dominio de la inversa. ¿Quién es el dominio de la inversa? Yo lo apunté, nada más, no tengo que entenderlo ni saberlo, nada más ver qué Ey, dice ahí. P sería, Aquí, ¿no? aquí dice claramente que P es el dominio de la inversa. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que el dominio de la inversa es P. Eso es todo lo que tengo que saber yo. El dominio de la inversa es P. Pero resulta que aquí dice que es de 1 más infinito. Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo encuentro P?
Y eso es lo que yo les voy a enseñar. Entonces, aquí usted utiliza esto. Si este es el dominio, ¿se acuerda que les decía que el dominio contiene a una letra? ¿A cuál letra contiene el dominio? ¿A X o a Y? A X. A X. Entonces recuerden que esto representa X. Entonces cogen este 4 que está cerrado, ¿verdad? Y lo cambian por esta X en la fórmula. Y ustedes van a meter en la calculadora esta operación. 4 raíz cuadrada de 4 menos 3 y fuera de la raíz ponen más 2 y me le dan igual. Metan eso en la calculadora. Si les da 1, es verdadera. Da 6, profe. Pero da otra cosa, ¿verdad? Da 6. Entonces aquí dice que tiene que dar 1. Como dice que da 1 y aquí da 6, entonces es falso. Y recuerda que esa pregunta tiene un DF, ¿verdad? Difícil. Difícil por el concepto en sí de inversa, que casi nadie lo maneja. Profe, entonces, para que sea verdadera, tiene que dar 1. ¿Es así? Sí, tenía que haber dado 1 para Ah, ok. que coincidiera con el que dice ahí. Las preguntas que faltan, es que sí, había una preguntilla de funciones. Yo me acuerdo que la había visto en la otra diapositiva. Entonces, cualquier cosa de esa yo las agrego para verlas luego. Entonces, profe, siempre vamos a meter en esta, ay, Dios Sí, mío, sí. aquí Siempre en la vamos a X, meter en esa meter eso. fórmula el valor de X con el que empieza el intervalo. Esa va a ser la Cuando clave. dice inversa, eso es lo que vamos a hacer y nada más. Es correcto, esa es la clave. Ese es el secreto de la pregunta. En inversa. Ujú. Ok. Ahora, Así sí, si le preguntan por el ámbito de la inversa, ¿qué ponemos? el infinito. Es esta que está aquí de 4 más infinito. Ajá, ajá. El ámbito de la inversa es de 4 más infinito. Nada más ponemos eso. Ok. Muy bien. Ahora yo quiero que veamos esta otra pregunta y vamos a poner una separación aquí para que no se nos confundan los trámites. Esta se las voy a poner bien fácil y le voy a poner F de una vez. La vamos a transformar en pregunta fácil, pero realmente es difícil. Y lo que vamos a hacer es esto. Ve que aquí dice que se cumple que A es menos 4 y que B es 8 para esta función y que para la inversa AX más B. Dice, si la inversa de una función f dada por menos x sobre 4 más 2 corresponde a f a la menos 1 de x igual a x más b, entonces se cumple que a es menos 4 y que b es 8. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si es verdadera o falsa. Pero quiero que vean un poco la mecánica de la pregunta. En la pregunta, les dicen que f es esta fórmula. Esta es la fórmula para f. Y les dicen que esta es la fórmula para la inversa. ¿Ok? Pero tienen que cambiar esta A y esta B por estos valores. Si esta es verdadera y yo cambio la A y la B por estos valores, entonces cambiémoslos. Entonces, f a la menos 1 de x, si está correcto, en lugar de A vamos a poner menos 4x y en lugar de B vamos a poner más 8. Vamos a ver si es verdadero. Entonces cambiamos la A y la B por estos valores. ¿De acuerdo? Hagan eso.
mientras les doy tiempo. Y ustedes hoy van a ver algo mágico, algo que nunca han visto, algo raro, pero sencillo. Listo. Entonces, ve lo que vamos a hacer. Voy a copiar la función f en rojo. F de x es igual a menos x sobre 4 más 2. Más 2, ¿verdad? Ve que dejé el paréntesis vacío, ¿verdad? En F. Y la otra la vamos a copiar en azul. F a la menos 1, dejo el paréntesis vacío. Pongo menos 4, dejo el paréntesis vacío. Más 8. Cópienlo así. Y van a ver lo que vamos a hacer. Ustedes me van a decir un número cualquiera, pequeñillo, no tiene que ser un número grande. Un número de 0 al 9, pero del 1 al 9, pero pequeñillo. El 2. El 2, ok. Entonces vamos a coger el número 2 y lo vamos a meter aquí y aquí. Y me van a meter esto en la calculadora y me van a decir cuánto les da. En decimal, no importa. O en fracción, como quieran. Métanlo en la calculadora y me dice cuánto les da. Menos 2 sobre 4 más 2. Vea que la fracción llega nada más hasta 4. Menos 2 sobre 4 y por fuera más 2. ¿Cuánto les da eso? 3/4. 3/4. Vamos a dejarlo así en fracción. 3/4. Vean que a todos les dé 3/4. Si alguno no le dio 3/4, me avisa. Sí, todos también. Bueno, a mí me dio 3 medios. Ahí me dio 3 medios también. Ahí 3 está. medios, perdón, profe. Bueno, ya Ya es la hora, ya es la hora. ya la perdonamos. Está bien. Por eso les pregunto, porque todos tienen que estar conectados, ¿verdad? 3 medios. Ahora vea que vacilón, cómo se va a dar usted cuenta si es verdadero o falso. Va a coger este 3 medios, ¿verdad? Y se lo va a llevar y lo va a cambiar aquí. Es lo mismo, cambiarlo aquí o aquí es lo mismo. Va a calcular f a la menos 1 de 3 medios, que sería sustituirlo acá. Pero lo que usted va a meter en la calculadora va a ser esto. Pero aquí va a poner 3 medios dentro del paréntesis. Entonces meta aquí 3 medios y me dice cuánto le da toda la operación. 4 por 3 medios más 8. Si eso le vuelve a dar el 2, es verdadera. Si le da otra cosa que no sea 2, es falsa. 14. Entonces es falsa. Bueno, si está bueno el 14, ¿verdad? Profe, a mí sí me dio 2. A mí también. A mí me Es dio- que seguramente a ella se le olvidó el menos que está aquí. Seguro se le olvidó el menos. Sí, ya lo puse, pero vamos a ver. Paréntesis, menos Ajá. 4, paréntesis, fracción, 3 medios, cierro el paréntesis, más 8. 2. Entonces sí le da 2. Sí, me da 2. Ok, entonces como me devuelve el 2 que está aquí, es verdadera. Y yo sé que les gustó. Hubiéramos escogido cualquier otro número y también nos da. Lo mismo, sí, pueden escoger cualquier otro número y sustituyen el resultado y les tiene que dar el que usted metió al principio. Es algo mágico. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Entonces convertimos una pregunta que era muy difícil en una pregunta fácil. Hagamos Profe. hagamos otra pruebilla para que nos despidamos con otra prueba, no importa. En lugar de 2, dígame otro número, cualquiera. 3.
No, uno más largo, más difícil. Más largo. Sí, Sí, póngale 8 ahí. 8, por ejemplo, 8. Sí, sí, más grande, no importa. 8, Profe, y si es de 2 dígitos, no sé, 15. como quiera, pero si usted quiere complicarse la vida, no importa. No, yo digo, pues, como pregunta, nada Pongamos más. 15, pongamos 15. Ponga 15 y entonces en lugar de la X aquí ponga 15 y me dice cuánto le da el resultado. Recuerden que me lo pueden dar en decimal o en fracción. Menos 7/4, profe. Vamos a ver si los demás compañeros les dan lo mismo. Menos 7/4. Sí, correcto. Ok, entonces ahora usted viene acá y mete menos 7/4. No se le olvide el menos del 4, ¿verdad? Entonces mete menos 4, paréntesis, fracción, menos 7/4, cierro, más 8. Y si le devuelve el 15, es verdadera. Si no, no. Me da 1. Sí, Entonces, sí, Ya 15. Ay, no. La 15, sí, ya vi. 15 da. ok. Entonces, así comprueba si es verdadera o falsa. Ok. Muy bien. Esta la dejamos para la próxima. Y esta no era la que faltaba, compañero. Ya le digo, La profe. 25 y la 26, Sí, son esas dos. ¿verdad? Esta es la que faltaba. Ok. Estas vamos a dejarlas para el próximo lunes, que ya tenemos 8 horas, 4 horas para poder abarcarlas. Entramos con estas dos que nos quedan. Revísenlas a ver si las pueden resolver. Y nos vemos el próximo lunes a las 6. ¿De acuerdo? Hasta luego, Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Pura noches. vida. Gracias.